El mundo está al borde de una guerra nuclear. Las sanciones asfixian la economía de Rusia, mientras las guerras por poder arden desde Siria hasta Ucrania. Jets de la OTAN persiguen bombarderos, submarinos se vigilan y hay ciberataques diarios. ¿Qué podría llevar a Estados Unidos y Rusia a una guerra directa y desatar la Tercera Guerra Mundial? En el episodio de hoy de El Show de Infografías, mostramos cómo podría ocurrir y provocar la próxima catástrofe global. En agosto de 2025, se llevó a cabo en Alaska una cumbre de alto nivel organizada apresuradamente. Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron caras a cara bajo el pretexto de la diplomacia, pero no hubo avances ni alto al fuego. Washington presentó la reunión como un avance y sugirió garantías de seguridad para Ucrania. En teoría sonaba audaz, pero en la práctica solo fue un juego de palabras. Se descartó la membresía en la OTAN, Kiev quedó fuera del acuerdo y Putin hizo que Estados Unidos reconociera el nuevo statu quo. Putin sonríe con suficiencia, dejando de lado a Ucrania y forzando a Washington, quebró la unidad de la OTAN. Europa se queda sola. Por todo el continente, los líderes se sintieron abandonados y en el Kremlin, el plan de guerra de Rusia se volvió realidad a puertas cerradas. En París, Emmanuel Macron está furioso, no solo con Moscú, sino también con Washington, por hacer acuerdos a espaldas de Europa. En Varsovia, la reacción es más fría. La inteligencia polaca informa a su presidente y a líderes de Estonia, Letonia, Lituania y países escandinavos. Vuelven los recuerdos de Yalta, cuando las potencias decidieron el destino de Europa del Este sin su consentimiento, aún sin sanar. Para Moscú, es la jugada inicial de un plan que lleva años en preparación. Los equipos de reconocimiento Spetsnaz mapean cada pedazo de terreno, cada cresta y barranco. Las brigadas de artillería norcoreanas calibran sus lanzadores. Las unidades mecanizadas bielorrusas entrenan día y noche, esperando órdenes. Ese papel es en realidad una zona de muerte perfecta. En cuestión de días, se forma una coalición de los dispuestos. Bruselas, Francia, Alemania, Polonia y los estados bálticos anuncian una fuerza de paz de 15.000 efectivos para monitorear la zona en disputa. Europa avanza hacia el área gris tras la cumbre de Alaska, intentando recuperar credibilidad, pero esto encaja en el plan de Putin. Incluso Zelensky, fuera del acuerdo, apoya en silencio. Ignorando los mensajes directos de Washington, el contingente europeo avanza hacia territorio en disputa. Los tanques Leclerc franceses se adentran en campos fangosos, los viejos transportes blindados Fuchs alemanes atraviesan el terreno y los ingenieros polacos levantan torres de vigilancia prefabricadas. En semanas, el ambiente cambia, como si volviera el Berlín de la Guerra Fría. Destaca la expansión silenciosa de equipos de inteligencia estadounidenses cerca de Varsovia, una trampa inadvertida lista para activarse. En Langley y en la sala de situación bajo el ala oeste, los analistas examinan imágenes satelitales, transmisiones de drones y conversaciones interceptadas. Lo que no ven, y lo que nadie comprende aún, es que los despliegues y la concentración de tropas en Ucrania y sus alrededores no tienen nada de rutinario. Es como si fuera 2022 otra vez. Durante meses, Rusia ha estado reuniendo silenciosamente un ejército en la retaguardia. Más de 100.000 tropas extranjeras, norcoreanas y bielorrusas han entrenado en Smolensk, Briansk y bosques del oeste de Rusia. Oficialmente, todos son ejercicios conjuntos de preparación y entrenamiento para la guerra invernal. Extraoficialmente, son las reservas que Putin no ha enviado al frente en Ucrania. Descansados y abastecidos, son clave en un plan ideado antes del apretón de manos en Ginebra en 2021 entre Putin y Joe Biden. En Pyongyang, Kim Jong-un observa con mucha atención. Este es el momento de poner a prueba lo mejor de su ejército contra las tropas de la OTAN, lejos de la península de Corea, pero bajo el paraguas protector de Rusia. En un año, envió prisioneros políticos, voluntarios y marginados culturales al frente en Ucrania. Ahora sus generales hablan de romper mitos occidentales y mostrar su temple nacional en el mundo. En Bielorrusia, Alexander Lukashenko no requiere persuasión. Su presidencia solo sobrevive por el apoyo de Moscú. La lealtad de su ejército es frágil, pero con mando ruso puede volverse un arma. A puerta cerrada, los tres sellan el acuerdo. ¿La misión es audaz? Crisis que la OTAN no puede ignorar y llevar a Estados Unidos a un enfrentamiento directo. Los rusos creen que han estudiado el manual de Occidente y encontraron el capítulo donde Washington se excede. El campo de batalla contiene la respiración. La paz no es más que un anzuelo. A las 4:17 am, en la zona desmilitarizada, una niebla baja cubre los rifles y las nubes densas ciegan la óptica de los drones.
Los canales de mando rusos se activan y en menos de 10 minutos atacan con precisión 3 bases europeas aisladas de mantenimiento de la paz. El ataque inicial llega del este. Las artillerías norcoreanas lanzan andanadas termobáricas, convirtiendo los barracones franceses en bolas de fuego que consumen el oxígeno. Rondas químicas impactan patios y conexiones en posiciones mecanizadas alemanas, asfixiando y cegando a los presentes. En la base de fuerzas especiales polacas, los operadores Spetsnaz irrumpen en el perímetro en medio del bombardeo, ejecutando a los sobrevivientes antes de desaparecer de nuevo entre la niebla. Al amanecer, los 3 puestos avanzados guardan silencio. Las imágenes llegan a Internet antes de los primeros informes occidentales. Para algunos, solo son videos inestables de cascos y drones, pero para analistas occidentales la masacre es clara. Blindados calcinados y cuerpos semienterrados en lodo, una voz rusa ríe entre disparos. El número de muertos es de 800 y solo va a aumentar. París está encendido de rabia. Berlín invoca a su Federación Democrática Rusa, llama al día infame y declara la guerra a Rusia, sorprendiendo al mundo. Varsovia enciende la ira al anunciar su próxima movilización. Berlín invoca el artículo 5 de la OTAN, pero en Washington todo se detiene. La alianza se fractura mientras los funcionarios en Moscú se felicitan entre sí, complacidos con el resultado hasta ahora, y luego viene la oleada. Al inicio, los operadores de satélites creen que las firmas agrupadas son un error. Simplemente son demasiado grandes, se mueven demasiado rápido para ser reales. Años después, la verdad arde en las pantallas de inteligencia en Europa. Algo inédito surge de las zonas de preparación rusas. Divisiones completas de tropas norcoreanas y bielorrusas bajo generales rusos avanzan desde Briansk y Gomel al frente. No son los reclutas demacrados de las trincheras ucranianas. Están bien entrenados y lujosamente equipados. Las brigadas de artillería norcoreanas despliegan nuevos sistemas de lanzamiento múltiple. Batallones rusos usan T-70, I-2 y BTR-82 mejorados, retirados de almacén para impulsar la conquista de Putin. Ellos llenan los huecos dejados por las fuerzas de paz destruidas. Las unidades europeas colapsan en días y los puentes del río Bug quedan intactos para los rusos. Pero el avance no es hacia Kiev, es hacia el oeste, directo a la frontera con Polonia. Al final de la semana, el flanco oriental de la OTAN colapsa. Fuerzas estructuradas para misiones de mantenimiento de la paz rotativas y de baja intensidad ahora enfrentan a 150.000 tropas enemigas en una ofensiva de armas combinadas que avanza a velocidad de la era de la Guerra Fría. Inteligencia prevé que Polonia será vulnerada en 96 horas. En Berlín, el ministro de Defensa quiebra su voz en televisión en vivo. En París, Macron se enfurece con sus generales. En Varsovia se declara ley marcial. El pánico invade las capitales europeas. Mientras el miedo crece, Europa mira cansada a América, esperando con esperanza. En la oficina oval, el presidente Trump está sentado con su equipo de seguridad nacional, con los brazos cruzados mientras los embajadores de la OTAN suplican que se respete el artículo 5. Su expresión es indescifrable, pero el mensaje es claro. Esta guerra no es para Estados Unidos. En el Capitolio, la división es inmediata y fuerte. Halcones republicanos piden moderación y alertan que un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia podría acabar en intercambio nuclear. Los demócratas critican a la administración por dejar aliados y dañar la credibilidad de Estados Unidos, lo que refleja la división pública. Veteranos de Irak y Afganistán inundan las redes sociales con muestras de apoyo a las fuerzas europeas que alguna vez lucharon junto a ellos en Medio Oriente. Las encuestas muestran que la mitad del país respalda la renuencia de la Casa Blanca, hasta que los analistas militares señalan el mapa. Si Polonia cae, la línea de la OTAN colapsa y todas las capitales bálticas quedan en riesgo. Por ahora, la contribución de Estados Unidos se limita a lo que el Pentágono llama apoyo no cinético, lo que le dio a Ucrania pero potenciado. Transmisiones de inteligencia en tiempo real, comunicaciones encriptadas, envíos de emergencia de jabalinas, tanques y sistemas de defensa aérea, pero sin tropas, sin aviones y sin ataques. Putin ha entendido el momento perfectamente. El tiempo corre y Estados Unidos está paralizado por su propia política. Entre la indignación y la decisión, él planea terminar lo que empezó. La nota de inteligencia avanzada de Varsovia cae muy rápido. A las 3:42 fuerzas de Corea del Norte irrumpen el perímetro y blindados bielorrusos bloquean las salidas. Dentro, 12 oficiales de inteligencia estadounidenses presentados como contratistas civiles destruyen equipo sensible. Todos sabían su función, entregando imágenes satelitales, señales interceptadas y datos a las unidades europeas.
Capturados intactos, son trasladados en avión a una zona de preparación en territorio controlado por Rusia. Luego llega una orden de Pyongyang transmitida con una claridad helada. Den un ejemplo con estos cerdos occidentales. Enséñenles una lección. Se colocan las cámaras. Los prisioneros son obligados a arrodillarse. A las 9:00 la transmisión es en vivo. En todo el mundo, las salas de redacción dudan antes de interrumpir la programación. El mundo observa mientras soldados norcoreanos ejecutan a 12 con rifles automáticos. Los disparos suenan en televisores desde Seúl hasta San Francisco. La reacción es inmediata y visceral. Estadounidenses asesinados públicamente por un régimen que amenaza con reducir ciudades a cenizas. En salas de estar, bolsas de valores y oficinas del Capitolio, el mensaje cae como un mazo. Estados Unidos acaba de ser arrastrado a la guerra europea. Los historiadores recuerdan la irracional declaración de guerra de Hitler a Estados Unidos tras Pearl Harbor. No se puede explicar del todo atacar a estadounidenses inocentes, pero todos están indignados. Aún transmiten las ejecuciones en todas las cadenas cuando ocurre un segundo golpe. Pero este es invisible. A las 02:11 hora del este, las terminales de operaciones de Wall Street se congelan. Las transacciones con tarjeta de crédito fallan en Boston y Los Ángeles. En menos de una hora, JP Morgan, Citibank y Bank of America desconectan sistemas para contener daños. Las luces se apagan. Es el peor escenario para una nación siempre conectada. Apagones golpean Nueva York, Chicago y Dallas por fallas en redes eléctricas causadas por código malicioso. Aeropuertos suspenden vuelos y servicios de emergencia, usan radios y registros manuales. El comando cibernético rastrea intrusiones hasta operadores de la Dirección Principal de Inteligencia en Moscú, colaborando con unidades cibernéticas norcoreanas en Pyongyang. La coordinación es impecable y el mensaje es claro. Rusia y sus aliados pueden matar estadounidenses en el extranjero y paralizar el país sin disparar una sola bala en territorio estadounidense. Es un golpe psicológico devastador, pero el brillo estratégico es su propia perdición. La opinión pública reacciona de inmediato y las divisiones partidistas se disipan. La radio hablada, las noticias por cable y las redes sociales exigen que Estados Unidos responda. En 2 días, el Congreso aprueba una resolución que autoriza la guerra. Ante amenazas de juicio político y baja aprobación, se da la orden. Estados Unidos entra en guerra con Rusia. 7 días tras la declaración de guerra, el transporte estadounidense está al límite. Los C-17 Globemaster llegan constantemente a aeródromos polacos, descargando paracaidistas y vehículos de la 82ª División Aerotransportada cerca de Varsovia. En el Báltico, los grupos de portaaviones Roosevelt y Truman se dirigen a aguas disputadas, con cubiertas llenas de F-18. Bombarderos B-2 Spirit parten de Real Fuerza Aérea Fairford por la noche hacia objetivos en Bielorrusia y el oeste de Rusia. Para los enemigos de Estados Unidos en Ucrania y Europa del Este, el infierno está por desatarse. Pero el campo de batalla ya no está confinado a Europa. En Pekín, el Politburó ve con inquietud el papel de primera línea de Corea del Norte, pero el aumento de la presencia estadounidense desencadena algo más profundo, el miedo a que Estados Unidos establezca bases cerca de las fronteras de China. En cuestión de días, los buques de guerra de la Armada del Ejército Popular de Liberación comienzan patrullas defensivas en el mar de China Meridional, siguiendo de cerca a los barcos estadounidenses y japoneses en formaciones tensas y en silencio de radio. Es un panorama sombrío para Occidente, atento al campo de batalla europeo. En Teherán, la Guardia Revolucionaria aprovecha el momento. Se emiten órdenes a los combatientes inactivos de Hezbollah en Líbano, a las milicias chiitas en Irak y a los rebeldes hutíes en Yemen para atacar objetivos estadounidenses y aliados mientras la atención de Washington está centrada en Europa. Israel responde con una campaña aérea de precisión contra ciudades iraníes, detonando una reacción en cadena de conflicto regional. El mapa mundial se divide en 4 frentes. En Europa, OTAN y Estados Unidos combaten coaliciones rusas en Polonia y los países bálticos. En el Pacífico, las armadas de China y Estados Unidos se acercan a una confrontación y las rutas de suministro norcoreanas están en riesgo. En el Medio Oriente, estallan guerras por poder, con Israel, Estados del Golfo y activos estadounidenses involucrados. En el ciberespacio, la infraestructura global tambalea por ataques estatales continuos. La guerra se ha globalizado rápidamente. En medio del caos, la cuestión nuclear sigue siendo central. La doctrina nuclear de Rusia es clara. Las armas nucleares pueden usarse para responder a un ataque con armas convencionales que represente una amenaza crítica para su soberanía e integridad territorial, o para la de su aliado, Bielorrusia. Blindados estadounidenses avanzan a Bielorrusia y Putin percibe que la doctrina está por detonarse.
Moscú y Washington intercambian mensajes urgentes por vías alternas, marcando límites que respetarán. En el terreno, las divisiones avanzan y los ataques aéreos golpean más profundo. El impulso supera a la diplomacia. Ambos líderes apuestan a que el otro se acobardará antes de llegar al abismo. Ambos se equivocan, el mundo casi enfrenta un intercambio nuclear. El mundo cambia para siempre con una orden en el Kremlin. Las fuerzas blindadas estadounidenses han cruzado a Bielorrusia y sus elementos de vanguardia están a menos de 100 millas del territorio ruso. Para Vladimir Putin, se ha cruzado la línea roja. El código de autorización viaja por canales seguros hasta un submarino que acecha en el Báltico. Poco después, una ojiva nuclear táctica sale del agua hacia el grupo del United States Ship Gerald R. Ford. La explosión es apocalíptica e inesperada. Un destello cegador, una columna imponente de aire sobrecalentado y 5.000 estadounidenses vaporizados en un instante. El mensaje busca mostrar que Rusia luchará convencionalmente, pero responderá con armas nucleares si atacan su territorio. En el cálculo del Kremlin, esto debería sorprender a Washington y hacer que retroceda, tal como amenazas similares han hecho con presidentes estadounidenses en el pasado. Pero en Washington el efecto es el opuesto. La oficina oval es un caos. En todo el país, las noticias muestran la nube de hongos sobre el Báltico. Hay un nuevo presidente y el punto de no retorno parece inevitable. La opinión pública se endurece de la noche a la mañana. Mientras el Congreso clama por venganza bajo una presión política aplastante, el presidente autoriza un contraataque nuclear. A las 02:14, un B-2 Spirit de la Base Fairford lanza una bomba nuclear sobre Severodvinsk, la base naval rusa sospechosa de lanzar el ataque. La base desaparece en una esfera de plasma y onda expansiva, causando decenas de miles de muertos. El umbral nuclear fue superado. No hay regreso fácil. Capitular es humillante, escalar es arriesgar la aniquilación. Nadie puede titubear. Usar armas nucleares activa planes de guerra y cláusulas en todo el mundo. En Bruselas, la OTAN aplica estrictamente el artículo 5, incluyendo defensa nuclear. Gran Bretaña y Francia, con arsenales nucleares propios, apuntan a sitios estratégicos rusos. Cambian patrones de patrulla de submarinos mientras arman bombarderos. Todas las capitales de la OTAN saben que la defensa colectiva implica riesgo de guerra nuclear. Es un escenario que todos temían, pero pocos creían que sucedería en sus vidas. En Pekín, el Comité Permanente del Politburó enfrenta una difícil decisión. Si China apoya a Rusia, arriesga una confrontación nuclear con Estados Unidos. Si deja Moscú, enfrentará un mundo posguerra bajo dominio militar estadounidense en Europa y Asia. Eligen un camino estrecho, decidiendo reforzar las defensas de Corea del Norte y mantener abiertas las líneas de suministro rusas de manera encubierta, pero sin llegar a un enfrentamiento militar directo con las fuerzas estadounidenses. El intercambio nuclear entre Washington y Moscú desencadena rivalidades latentes desde hace tiempo. En Medio Oriente, Irán toma la iniciativa. Karam lanzó 4 misiles balísticos con casi 4.000 libras de carga sobre Tel Aviv y Haifa. El Domo de Hierro y los Arrow 3 detienen a algunos, pero no todos. Las bajas civiles y daños a la infraestructura son tan graves que la oficina del primer ministro hace una transmisión en vivo inédita. Si otro misil cruza el espacio aéreo israelí, Israel ejercerá todos sus derechos nucleares. En pocas horas, los misiles Jericó 3 israelíes están listos en silos y lanzadores móviles visibles por satélites. Los estados árabes del Golfo, temiendo represalias iraníes y escalada israelí, empiezan a evacuar discretamente a extranjeros. En el sur de Asia, fuerzas indias y pakistaníes se movilizan a la par. El Comando del Teatro Sur de China despliega destructores tipo 55 y submarinos clase Yuan hacia el estrecho de Malaca y el norte del Océano Índico. Nueva Delhi traslada unidades del Comando Naval del Este y escuadrones Sukhoi Su-30, Mark I, a las islas Andamán y Nicobar. Islamabad, al ver oportunidad y riesgo, mueve 2 cuerpos blindados a la línea de control en Cachemira. Mientras tanto, Turquía genera su impacto geopolítico. Ankara, invocando la defensa colectiva de la OTAN, cierra el Bósforo y los Dardanelos al tráfico naval ruso, encerrando a la flota del Mar Negro. Bueno, los pocos que no han sido enviados al fondo por la inexistente Marina de Ucrania. Los buques rusos en Sebastopol pierden acceso al Mediterráneo de un día para otro. En Asia Oriental, destructores Aegis japoneses y unidades Patriot PAC-3 entran en alerta de guerra, mientras Corea del Norte despliega misiles balísticos de corto alcance, KN-23 y KN-24, ambos con capacidad nuclear. El Pacto de Defensa Mutua entre Estados Unidos y Japón se activa formalmente,
atrayendo los recursos de la séptima flota estadounidense a otro teatro de operaciones más. Antes de que se disipe la segunda nube en forma de hongo, la economía mundial empieza a desmoronarse. Los mercados globales caen en picada en un colapso sincronizado, los oleoductos de energía provenientes de Rusia se cierran y la producción manufacturera china se detiene por completo. Las exportaciones tecnológicas estadounidenses se congelan bajo controles de emergencia. Las cadenas de suministro justo a tiempo que sostienen la economía moderna colapsan al instante, creando un pandemonium que asustaría hasta a los sobrevivientes de la pandemia. Los precios del petróleo se cuadruplican en un día. En pocos días, la escasez de alimentos afecta a países que dependen de importaciones, pues cesan las exportaciones agrícolas. Buques portacontenedores siguen inactivos en puertos globales, sin poder o querer navegar por mares disputados. En grandes ciudades, el temor a otro ataque nuclear causa pánico. Tokio evacúa parcialmente civiles. Berlín habilita estaciones de metro como refugios. Nueva York guarda suministros médicos en estadios para posibles víctimas masivas. Decenas de millones de refugiados se desplazan en masa. Las familias escapan de posibles objetivos, saturando países vecinos. Los aeropuertos se saturan con quienes pueden escapar. Las autopistas sufren embotellamientos interminables. Décadas de interdependencia económica colapsan ante una posible confrontación nuclear. Los bancos congelan operaciones. El Internet sufre ataques cibernéticos. El comercio global cae y solo hay trueque y mercados negros. En todo el mundo, las familias acumulan agua, comida y armas para sobrevivir a lo que viene. En menos de 2 semanas, la guerra se ha expandido desde una línea de alto el fuego en disputa en Ucrania hasta convertirse en una crisis a nivel mundial. Se han utilizado armas nucleares en combate por primera vez en generaciones, y en todas partes, la humanidad espera el próximo ataque. En el conflicto que siguió, ninguno de los bandos puede ganar por completo, pero tampoco aceptarán la derrota. Estados Unidos usa su tecnología y alianzas para presionar al bloque liderado por Rusia en lo económico, evitando una mayor escalada nuclear. Moscú amenaza con armas nucleares para evitar que Estados Unidos gane, apoyado por China e Irán. Esto es la Tercera Guerra Mundial, crisis en varios frentes. La victoria, que ya no se trata de conquista, ahora consiste en demostrar determinación sin provocar una aniquilación que acabe con la civilización. Medio año tras el inicio del conflicto, el mundo está en crisis constante. Se usaron armas nucleares tácticas y las economías colapsaron. Las líneas del frente están en 4 continentes, pero las armas definitivas siguen en sus hilos. Un error en el radar o un mal ejercicio podría causar la aniquilación total. Este escenario muestra lo rápido que una crisis regional limitada puede convertirse en una catástrofe global. Como al inicio de la Primera Guerra Mundial, en este escenario una misión de paz europea provoca la Tercera Guerra Mundial. Tras cruzar el umbral nuclear, ninguna parte puede parecer débil.